palabra de Dios. Por lo tanto, en esta noche, especular o interpretar que Dios es un ser compuesto de tres personas divinas es una enseñanza errónea. La forma más clara de entender la unicidad de Dios es aceptando sin ideas preconcebidas ni prejuicios doctrinales lo que la Biblia enseña. Porque si usted quiere creer la palabra de Dios trayendo ya ideas y prejuicios doctrinales, lo que la Biblia enseña siempre va a tener una incógnita. Pero le voy a decir, usted puede entregar una Biblia a una persona que nunca ha leído la Biblia y va a decirle, lea la Biblia, y al final usted dice, ¿cuántos dioses dice que hay en la Biblia? Le va a decir uno. Le va a decir uno, porque no tiene ninguna idea preconcebida de Dios, y la Biblia no enseña nada más ni nada menos que hay un solo Dios y punto. El resto es adición humana. Aleluya, amén. Si la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, debemos de creerlo. ¿Para qué ponerle tantas incógnitas? ¿Para qué poner tanto? No, si Jesucristo dice que hay un solo mediador y un solo Dios, yo creo a la palabra de Dios. ¿Y usted lo cree? ¿Y usted lo cree? No me cree a mí, crea la palabra de Dios. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Digan hombre. Ahora es muy importante entender eso. Hay un solo Dios y un solo mediador. Si dijera la Biblia Jesucristo Dios, entonces ya, bueno, tiene toda la razón. Pero no, hay un solo Dios y hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Ya sabemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ya entendemos eso y lo vamos a ver en unos instantes más. La Biblia lo dice claramente. Pero cuando se trata de Dios, hay un solo Dios. Usar la palabra personas, digan personas, en referencia a nuestro Dios, es salirse totalmente del contexto o contenido bíblico. Porque en ninguna parte, ni en ningún texto bíblico, usted va a encontrar la palabra personas en relación a Dios. En ninguna parte. ¿Sí me oyeron todos? Dicen que hay tres personas en la divinidad. Pero ¿de dónde sacan ese texto o esa doctrina o esa enseñanza? Yo no sé, porque en la Biblia no existe tal cosas. Si usted me encuentra que la Biblia enseña que hay tres personas usando ese lenguaje y usando esa interpretación tácita o sobreentendida o literal, lo poco que tengo se lo doy a usted en esta noche. Pero usted no va a encontrar, puede rebuscar en cada página y simplemente no va a encontrar absolutamente nada así, porque no hay. Usted no va a encontrar las palabras personas en relación a Dios. Para que alguien califique como persona, debe de estar compuesto por cuerpo físico y por personalidad. Y dice Juan 4:24 que Dios es espíritu. Digan conmigo, Dios es espíritu. Es lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4:12 dice así: nadie, diga nadie ha visto a Dios jamás. Es la Biblia. Nadie ha visto a Dios jamás. El mismo Señor Jesucristo nos dio el concepto de espíritu cuando Él se apareció a sus discípulos después de su resurrección. Y ellos pensaban que era un espíritu. Y el Señor les replicó en Lucas 24:39, diciéndoles: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, digan, porque un espíritu, repita fuerte conmigo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Es palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice: un espíritu no tiene carne, no tiene huesos. Y Dios es espíritu. No tiene carne, no tiene huesos. ¿Sí me oyeron?
no puede ser persona. Porque para que califique como persona tiene que tener un cuerpo compuesto de carne y huesos y personalidad. Por eso, el cuerpo del Padre es el cuerpo del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios Padre es espíritu, es decir, no tiene cuerpo físico, tiene personalidad, pero no tiene cuerpo. El cuerpo del Padre es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sí me oyeron? El cuerpo del Padre es el cuerpo del Señor Jesucristo, porque Dios o el Padre es espíritu. Por eso fue que el Señor Jesucristo le respondió a Felipe cuando Felipe le hizo la petición en Juan 14:8, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos, déjanos ver, aunque sea una sola vez a tu Padre. Nos hablas de tu Padre, oras a tu Padre, todo el tiempo estás haciendo referencia de tu Padre. Felipe finalmente no pudo contener su curiosidad. Le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, es decir, estaremos satisfechos. ¿Se oyeron? Y el Señor les respondió en el verso 9 y 10 de Juan 14. Yo no sé si pueden proyectar esas escrituras rápidamente en la pantalla. El Señor les respondió en el verso 9 y 10. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? El que me ha visto a mí, amén, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, digan que mora. Griten que mora. ¿Dónde? ¿Dónde? Que mora el Señor Jesucristo, que está el Padre, Dios Padre, que es espíritu, que no tiene cuerpo físico ni tiene huesos, tiene personalidad pero no tiene cuerpo físico. Ese Padre, ese Dios eterno que es espíritu, dice, mora en mí, Él hace las obras. Denle un aplauso al Señor por eso. El cuerpo del Señor Jesucristo, ese cuerpo era la morada del Padre mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Era la vivienda de Dios, era la dirección de Dios aquí en la tierra. Por eso es que el Señor confiadamente les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre, es decir, que el Dios que es espíritu, Él vive, Él mora, Él habita, Él hace residencia dentro de este cuerpo. ¿Está claro, no? Aleluya. Y es bueno clarificar algo en esto, porque es muy importante. Ahora, eso no significaba que este Dios eterno, sempiterno, este Padre eterno, este Dios que es espíritu, se hallaba limitado a solamente estar dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, y donde el Señor Jesucristo se encontraba aquí en la tierra. No, porque Dios es omnisciente. Es decir, que Él posee la capacidad de hallarse en todas partes a una misma vez. Y esa cualidad Él no la perdió cuando se humanó en la persona del Señor Jesucristo. El cuerpo que es el Hijo, ese cuerpo humano estaba limitado a una localidad geográfica. Pero el Padre que moraba dentro de Él, ese Dios Padre, no estaba limitado a una localidad exclusivamente. Dios estaba en todas partes. Él estaba en todo el universo, pero Él moraba aquí en la tierra dentro de ese cuerpo. ¿Sí me oyeron? Él, en espíritu, Él es incontenible, Él es inescrutable, Él es inexplicable. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y ese es el misterio de que habló el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dice, no se puede a veces ni comprender cómo ese Dios que es inmensurable, cómo ese Dios que es inescrutable, se manifestó en carne y vivió dentro de ese cuerpo cuyo nombre es Jesús, que significa Jehová, salvación nuestra.
Pero dice, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a los muertos, Él no lo hizo en su propio poder. El Padre que moraba, el Dios eterno, Dios manifestado en carne, Dios que moraba en, es el que tenía potestad sobre la muerte. Como Dios, Él reprendió a los elementos de la naturaleza. Como Dios, Él caminó sobre las aguas. Las aguas se convirtieron en algo sólido, en un elemento sólido siendo líquido, y Él caminó sobre las aguas. Como Dios, Él convirtió las aguas en vino en las bodas de Canaán. Como Dios, Él tocó los ojos de los ciegos y se abrieron inmediatamente, y tocó los pies y piernas de paralíticos y caminaron inmediatamente. Como Dios, Él tocó los cuerpos ya putrefactos de leprosos, y esos cuerpos se convirtieron en cuerpos con piel de niños. Le voy a decir, como Dios, Él hizo todas esas cosas. Pero como humano, Él lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Como humano, Él tuvo sed. Como humano, Él durmió. Y como humano, Él comió. Pero gracias al Señor, dice el escritor de Hebreos, que no hubo pecado en Él. Y la mejor manera de entender la unicidad de Dios es cada vez que usted lea la palabra de Dios y lea la palabra Padre, usted debe de colocar en su mente, o debe de escribirla ahí en el renglón de la Biblia, Espíritu. Porque Dios es Espíritu, el Padre es Espíritu. Y cada vez que usted lea la palabra Hijo, debe de poner la palabra humano o humanidad. Cada vez. Entonces usted va a entender que no existen tres personas en la divinidad, sino que en la divinidad solo hay una persona. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1 y después en el capítulo 2, que a Dios, que en Él habita, que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad corporalmente. Es decir, que en el cuerpo del Señor Jesucristo estaba morando todo lo que es Dios. Todo el poderío y grandeza de Dios moraba dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Él era Dios manifestado en carne. Por eso es que nosotros no usamos las palabras personas en relación a Dios. Usted no me va a oír mencionar la palabra persona en relación a Dios. Lo que usamos es la palabra bíblica, la forma en que la Biblia enseña, y es la palabra manifestación. Digan manifestación. Que es la operación de un mismo ser en diferentes maneras. Eso es lo que manifestación es. Por eso es que 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, digan grande. Grite grande. Grande, dice, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado, usa la palabra manifestado en carne. Es decir, que Dios, que es el Espíritu Eterno, tomó la forma de hombre sin dejar de ser Dios, sino que se manifestó, así como lo hizo en el desierto frente a Moisés, en una zarza ardiente, y esa voz que lo llamó Moisés era la voz de Dios. Ese ángel que se le apareció a Moisés, el ángel de Jehová, es la forma teofánica de Dios, es decir, es una manifestación visible de este Dios invisible. Ese mismo Dios se manifestó esta ocasión en el Nuevo Testamento en carne, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, si hablamos de personas, el Señor Jesucristo es la única persona en la divinidad. Porque Dios Padre, siendo Espíritu, no podía calificar para redimir la raza humana que Él mismo había creado. Y siendo Dios, no podía irse en contra de las leyes que Él mismo había establecido, de que sin derramamiento de sangre simplemente no había remisión de pecados. Por lo tanto, la única manera de salvar a la humanidad de la condenación eterna era Él mismo manifestándose en carne. Porque un espíritu no tiene huesos, no tiene carne, por lo tanto no tiene sangre. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. No que sea otro Dios, no que sea un Dios más pequeño o un Dios junior, como enseñan muchas sectas religiosas. O sea, el segundo en rango en una supuesta estructura
divina, sino que eres el Dios manifestado en carne. Eres el alfa y eres la omega. Eres el principio y eres el fin. Eres el que es el que era y el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Dale un aplauso al Señor si usted cree eso. Si usted cree que Dios es uno, debería de estar en pie y dándole un aplauso de exaltación al Dios de los cielos. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Él es la A y la Z. En Él todo principia y en Él todo termina. Y cuando lleguemos a los cielos, queridos hermanos, vamos al cielo, vamos a ver no a dos ni a tres, vamos a ver a uno sentado en el trono. Usted se hará la pregunta, ¿y quién será el que está sentado? ¿Quién será ese uno que está sentado en el trono? Yo le digo sin hesitación alguna, ¿quién es el que está sentado a la diestra de Dios? ¿Quién es el que está sentado en el poder de Dios? ¿Quién es el que está sentado en la majestad de Dios? Le voy a decir quién es el Señor Jesucristo. Él es el que está sentado. Porque hay un solo trono allá en el cielo. No hay tres tronos. Si hubieran tres tronos, entonces uno diría, wow, fantástico. Bueno, realmente hay tres en esta divinidad. Pero hay solamente un trono. Y le voy a decir, y el que está sentado ahí es el Señor Jesucristo. Porque en Él habita toda la plenitud de lo que es Dios corporalmente. Ahora, regresando a la escena del Jordán, la pregunta más común es, entonces, si Trinidad es algo no existente, la voz que se oyó, ¿de quién era? Es lo que me han preguntado a mí muchas veces. La voz que se oyó, hermanos y hermanas, es simple. No era nada más ni nada menos que la voz de Dios. Confirmando. Porque el único que oyó la voz no fue la multitud que estaba en el Jordán. El único que oyó la voz fue Juan el Bautista. Ahí lo dice claramente en el texto que leímos. Y yo hoy, es decir, Juan el Bautista es el único que oyó la voz. La voz que oyó Juan el Bautista era la voz de Dios confirmando que el Señor Jesucristo era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él era el Mesías, Él era el ungido, era la esperanza de Israel que estaban anticipando desde hace muchos años antes y que finalmente Dios lo había levantado a Él como el hombre que iba a abrir el telón e introducir a este mundo al único redentor de la humanidad, al único capaz de quitar el pecado, y era Jesucristo. El Señor dice, te confirmo, este es. Porque ya el Señor de antemano le había dicho que aquel que mirares descender el Espíritu sobre él, ese es. Y tenía que recibir Juan la confirmación de eso. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 19, que Dios, no un Dios primero o un Dios segundo o un Dios tercero, sino que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba morando dentro de esa estructura humana con el fin de llevar a cabo el plan de redención, pero no se hallaba limitado a ese cuerpo, sino que el Espíritu de Dios estaba al mismo tiempo en todo lado. Por lo tanto, la voz que se oyó era la voz de Dios, pero no de otra persona, porque Dios no es persona, Dios es Espíritu. Todo lo que sucedió en esa escena del Jordán era simbólico, porque el que estaba bautizándose no era cualquier ser, era Dios manifestado en carne. Por eso Juan no se sintió digno de bautizarlo a él. Y Dios tuvo que de alguna manera confirmar el ministerio de Juan y su mensaje. El Señor Jesucristo, en la introducción al ministerio, Él no podía entrar diciendo, Juan, yo soy el que tú esperabas. No,
Juan sabía muy bien que tenía que serle confirmado a él. Y es por eso que Dios habló en esa voz y lo confirmó a Juan el ministerio del Señor Jesucristo. Y también a la misma vez confirmó el ministerio de Juan y su mensaje que había predicado, preparando el camino del Señor. Es por eso que el Señor le dice a Juan: es necesario que me bautices para cumplir con toda la justicia. Es decir, yo no quiero faltar a ninguno de los requisitos que Dios ha establecido. Tengo que cumplir en cuerpo, en humanidad, todo lo que está establecido. A pesar de que el Señor Jesucristo fue sin pecado, sin embargo, Él se bautizó para no pasar por alto ningún acto de la justicia de Dios. Y si el Señor Jesucristo lo hizo, cuanto más usted, si todavía no está bautizado en agua en esta noche. Si el Señor Jesucristo se bautizó, usted también necesita ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor se va a encargar de bautizarlo con el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo dice que cuando Juan lo estaba bautizando al Señor, descendió en forma de paloma y se posó sobre el Señor Jesucristo. Y la voz se oyó del cielo que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. No hay ninguna confusión. Yo no miro en ninguna parte tres personas. Esto no afirma que existe una Trinidad. Esto de ningún aspecto afirma, porque sea muy inconsistente con lo que toda la Biblia enseña. No fue una conversación. Si hubiera sido una conversación, el Hijo aquí abajo y él conversando arriba con el Padre, y se notara esta figura claramente, entonces sería otra cosa. Pero eso no fue una conversación, fue una confirmación. ¿Sí me oyeron? No fue una conversación, fue una confirmación. No dice que la voz del cielo y el Señor Jesucristo en el agua, en las aguas turbias del río Jordán, comenzaron a tener una conversación temporal. No, claro que no. De decir así, podíamos creer que el Padre y el Hijo realmente son dos personas separadas en la divinidad. Pero solo se oyó una voz y el Espíritu descendió en forma de paloma. Y esa manifestación visible del Espíritu Santo no significa que es una persona separada en la divinidad. Creerlo de esa manera sería asumir algo que no se haya consistentemente enseñado en las Escrituras. La única vez en que la Biblia habla de tres específicamente se halla en 1 de Juan 4, 7 y 8, donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué? Son uno. Y luego dice que tres son los que dan testimonio en la tierra, en el verso 8: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Quiero que note que no dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice así. Dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El apóstol Juan enumera ciertos testigos en estos versos: testigos celestiales y testigos terrenales. En los cielos dice son uno. Y aquí en los testigos terrenales termina diciendo: estos tres concuerdan. En los testigos celestiales dicen son uno, porque el Padre, el Verbo y el Espíritu son parte del mismo ser y no entidades separadas. Porque la palabra ni el Espíritu pueden separarse del ser, así como mi espíritu y mi alma no se pueden separar de este ser. Son parte intrínseca del ser. En vez de Verbo no dice Hijo, debido a que el Hijo no existió antes de su humanación, como enseña la doctrina trinitaria. Porque aquí una vez más se comprueba que el Hijo no estaba presente atestiguando en la obra de la creación, sino el Verbo, que es parte integral del carácter de Dios y no un ser separado. Es claro, más claro que el agua cristalina. Porque usted no puede separar el verbo o la palabra de la persona. La palabra que yo hablo es parte de este ser. Y no puedo decir: voy a separar mi palabra. No, en el principio era la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es palabra de Dios. Digo, es palabra de Dios.
En la tierra para nosotros terrícolas hay tres cosas que dan testimonio. El Espíritu, el que descendió sobre el Señor, el bautismo en agua. Y luego el apóstol Juan continúa enumerando la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y dice, y estos tres concuerdan. Estos tres hacen armonía, hacen sinfonio, es la palabra en griego allí. Concuerdan, hacen armonía o hacen sinfonía. Es decir, que estas tres cosas completan el testimonio de que Jesús es Dios y el Salvador del mundo. Porque cuando Él fue crucificado y el centurión romano le incrustó la espada en el costado, de su costado vertió, dice, sangre y agua. Aleluya. Y gracias al Señor por esa sangre y esa agua. Y esa sangre y esa agua son las que testifican hasta esta noche y hasta este día que el Señor Jesucristo es el único que puede salvar a la humanidad de la condenación de sus pecados. Y en esta noche yo estoy tan feliz y tan contento de conocer a ese Dios, a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Oh, gracias al Señor y al Espíritu Santo, que en este instante está manifestándose en la regeneración nuestra. Estos tres están en gran testimonio todavía aquí en la tierra. Gracias por el Espíritu Santo. Usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, con el poder de Dios en su vida. Tres son los que están dando testimonio en este momento aquí en la tierra. Y es el Espíritu de Dios. Le voy a decir, el Espíritu de Dios está testificando a través de la iglesia y a través de nuestra vida. Le voy a decir, es la única manera de vencer al pecado, a la carne y a las tentaciones de este mundo. Es por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, la sangre y el agua. Dice, estos tres hacen sinfonio. Estos tres están en armonía. Y necesitamos eso en esta noche. En esta misma noche, si usted no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, usted necesita hacerlo. Y necesita bajar a las aguas bautismales y ser bautizado en el único nombre en el cual hay salvación, el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor se va a encargar de sellarlo con su Espíritu Santo, y usted también va a ser testigo aquí en la tierra. Oh, gracias a Dios por ese testimonio aquí en la tierra. El Espíritu de Dios, la sangre y el agua son el testimonio vivo en esta hora. Y doy gracias al Señor que esta revelación ha sido dada a los pequeñitos. Esto no es complicado. Esto no es una doctrina moderna. No, es la doctrina más antigua que hay en el planeta Tierra. Es la doctrina ortodoxa de Oye Israel.